tardes. Las organizaciones no gubernamentales Una Lupa por la Vida y Provea presentaron este lunes el informe Ejecuciones Extrajudiciales Venezuela 2021. Recordemos que el informe del 2020 fueron 3.034 ejecuciones y este 2021 hay un descenso de más del 50% que lo que hemos registrado es de 1.414, es decir, un descenso de más del 50%. El sacerdote Alfredo Infante detalló que el 100% de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales vivía en sectores populares, siendo en su mayoría hombres jóvenes. Dentro de los sectores populares, las víctimas son fundamentalmente hombres, pero la población identificada entre 18 y 30 años, que representan un 66% de las víctimas, es decir, que nos preocupa que el patrón de los operativos es la criminalización de los jóvenes en nuestros barrios. El abogado defensor de los derechos humanos, Marino Alvarado, exigió a las autoridades del Estado investigar al gobernador oficialista del Estado Carabobo y a Omar Prieto por el abuso policial en el Zulia. Igualmente, que se investigue la policía del Estado Carabobo y la policía del Estado Zulia. Son las dos policías estadales con mayor cantidad de presuntas ejecuciones. Y esas investigaciones deben llevar a que se investigue al gobernador Lacaba, la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador Lacaba en las ejecuciones que está adelantando la policía del Estado Carabobo. Es la policía estatal más letal. Superó en el 2021 a la policía del Estado Zulia. Pero también debe investigarse al exgobernador Prieto, porque la policía del Estado Zulia fue durante 3 años consecutivos la policía con mayor nivel de letalidad. Ambas organizaciones aseguraron que el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ayudó para la disminución de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El TPS vence en septiembre para algunos migrantes venezolanos en Estados Unidos. Sin embargo, Carlos Vecchio, representante diplomático de Juan Guaidó, hizo una petición formal a la administración de Joe Biden para la extensión de dicho permiso durante 1 año y medio más. Asimismo, pidieron que la vigencia de los permisos de trabajo de los venezolanos en Norteamérica pueda ser extendida de forma automática, por ser un tema central y clave en el apoyo a los migrantes y refugiados venezolanos que están haciendo sus trámites de manera regular. Vecchio manifestó que las ayudas humanitarias que ha proporcionado Estados Unidos han sido directamente administradas por la Casa Blanca y los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos. Ucrania aseguró ante la ONU que Rusia ha pretendido ser un actor en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional cuando realmente ha sido un foco de inseguridad. Además, el representante ucraniano denunció la detención de 2 alcaldes de Zaporilla y la presunta tortura de uno de ellos. Reitero mi llamado al Consejo de Seguridad y hoy dijo mi llamado al presidente de la OSCE. También para facilitar la liberación de Iván Fedorov, alcalde de Melitopol, en la región de Zaporilla, arrestado por soldados rusos el 11 de marzo. Ahora, según nuestra información, está siendo torturado por negarse a colaborar con el agresor. Lamentablemente, los ocupantes rusos están redoblando sus prácticas de represión porque ayer secuestraron a Yevgen Matiev, alcalde de Dniprodrudne, otra localidad de Zaporilla. El representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, aseguró que su país nunca rechazó un diálogo para evitar la invasión a Ucrania. Sin embargo, la respuesta a las exigencias del Kremlin no llegaron. Pero no es cierto, nosotros nunca rechazamos ese diálogo. Lo que dijimos era que para que el diálogo surtiera efecto hacía falta garantías de Estados Unidos y miembros de la organización sobre el principio de la seguridad indivisible.
esperábamos una respuesta de la Unión Europea y de otros que nunca llegó. No hemos recibido informaciones de países de la Unión Europea o de la OTAN en respuesta a preguntas formuladas. Se nos dijo que en la OSCE se podría llevar a cabo un diálogo. Al menos 636 civiles murieron tras la invasión rusa a Ucrania hasta el domingo, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Entre ellos hay unos 46 menores de edad. Aunque las estimaciones del gobierno ucraniano son muy superiores, solo en Mariupol se calcula 2.500 muertos. Mientras tanto, más de 12.000 soldados ucranianos fueron asesinados por las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión, aseguró el primer ministro ucraniano, quien además solicitó la expulsión de Rusia del Consejo Europeo, alegando que Ucrania está en llamas. El organismo manifestó que en la próxima reunión se examinará si por primera vez en la historia moderna se excluye a un país miembro. Por su parte, un funcionario de la defensa estadounidense dijo que Rusia ha lanzado más de 900 misiles contra Ucrania, de los cuales unos 200 han sido disparados desde el miércoles pasado. Al menos 30.000 soldados de 27 países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzaron maniobras rutinarias de la alianza en Noruega, operativos que coinciden con la invasión de Rusia a Ucrania. Ante la duda, el primer ministro noruego detalló que las operaciones militares no forman parte de una respuesta a la invasión de Ucrania, sino un ejercicio de rutina planeado y anunciado al que Rusia ya había sido invitado como observador, pero terminó declinando. Es el primer coletazo de los resultados de la consulta interpartidista que se celebró este domingo 13 de marzo, cuando se realizaron las elecciones legislativas en Colombia. Zuluaga, del Centro Democrático, dijo que los momentos actuales reclaman la unidad de todos los sectores políticos. En vista de los resultados electorales del día de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Lo hago sin cálculos políticos ni burocráticos, sin esperar nada a cambio y con sincero entusiasmo. El candidato dijo que los miembros del Centro Democrático quedan ahora en la libertad de escoger y apoyar al candidato de su preferencia. Quiero expresar mi sincera gratitud a las personas que me han acompañado en esta aspiración, a mi familia, a mi extraordinario equipo de campaña, a Alicia Eugenia Silva y los compañeros de partido que me han ofrecido su respaldo generoso. Óscar Iván Zuluaga instó a todos los sectores políticos a reconsiderar sus posiciones y unirse, ya que según sus palabras, es la única manera de conservar la libertad y la democracia en este país, en clara alusión a la candidatura de Gustavo Petro. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Hemos recibido la comisión por parte del presidente Maduro, que es quien coordina el bloque de diálogo del gobierno venezolano, para dar una ronda intensiva de consultas y reuniones con todos los factores de la oposición venezolana, así como los factores económicos y sociales. Vamos a pedir una reunión a el doctor Gerardo Blay, que es el coordinador del diálogo por parte de un factor de la oposición denominada Plataforma Unitaria. Vamos a pedirle reunión a los jefes de todos los partidos políticos de la oposición venezolana. A su vez también sostendremos reuniones con los partidos del Gran Polo Patriótico. Vamos a pedir reuniones también a los sectores políticos, sociales, económicos del país, que Fede Cámaras traiga lo que tenga que decir en esa materia, que los trabajadores traigan lo que tengan que decir en cuanto a las expectativas verdaderas de la población venezolana. Es un trabajo que presentamos ante el poder moral republicano, ante el poder ciudadano, donde de 400, como usted bien lo dijo, 434 ciudadanos que voluntariamente se postularon para ocupar o aspirar a ocupar los cargos de magistrado o magistrada, inspector general de tribunales y director o directora de la Escuela Nacional de la Magistratura, avanzó hasta este momento con un número de 271. Yo, sin alargar más esta etapa de la entrega del listado, quiero hacer la entrega, doctor Elvis Amoroso, de 3 carpetas contentivas
con los nombres de los ciudadanos que han sido elegibles, son elegibles en estos 3 cargos que les dije, y para su consulta, la consulta del Poder Moral Republicano, trajimos también en 14 cajas los expedientes de cada uno de ellos. La Organización en Defensa de los Derechos Humanos Provea junto a la FIDH presentaron este martes el informe Con el hambre no se juega, un escrito de 72 páginas que demuestra la vulnerabilidad de los ciudadanos venezolanos a la hora de comprar alimentos. Una de las cosas más graves que hemos visto en esta investigación es cómo la población que se encuentra privada de la libertad no recibe ningún servicio, ninguna alimentación de parte de las autoridades del Estado venezolano, y eso ha recaído por completo en sus familiares que como todos los demás venezolanos se encuentran empobrecidos por la crisis y que no tienen cómo hacer frente a la situación alimentaria de sus familiares detenidos. Pese a que Provea asegura que no se han podido documentar casos de muertes a consecuencia del hambre en el país, la organización hace un llamado al Estado venezolano a contribuir con políticas adaptadas a las necesidades de los ciudadanos. Cuando un Estado toma medidas de política económica y política social que no son las idóneas, tiene consecuencias sobre la alimentación de las personas, sobre el hambre y sobre la vida, y por lo tanto, las políticas no se pueden hacer al azar o por lo que a mí se me ocurrió, eso es algo que tiene que tener la mayor seriedad porque de eso depende el nivel de vida de los venezolanos. El informe revela que el hambre en Venezuela persiste en una parte de la población en situación de pobreza o quienes no perciben recursos en moneda extranjera, además aunado a la falta de servicios básicos. Cuando se expropian las empresas del sector agroalimentario, cuando se expropian las tierras en las que se producían alimentos, cuando se le obliga a los productores o a los comerciantes a llevar los alimentos a un sitio y no a otro a través de las guías de la alimentación, cuando cada 5 o 10 kilómetros te paran en la carretera y te quitan dinero o parte de la mercancía, todo eso viola la obligación de respetar porque no permite el funcionamiento, digamos, fluido y cotidiano del sistema alimentario, y eso tiene efectos graves sobre la alimentación de los venezolanos. Según datos de Cáritas, un 30% de los niños en condiciones vulnerables atendidos por el programa enfrentan retrasos en su crecimiento, afectando su desarrollo cognitivo. Provea recomienda la revisión exhaustiva de las sanciones transaccionales a la República Bolivariana de Venezuela para que las mismas no sean un impedimento a la hora de realizar transacciones en materia humanitaria. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart criticó el acercamiento de los representantes del gobierno de Estados Unidos con la administración de Nicolás Maduro. Considera que el hecho fue una traición al pueblo venezolano. Asimismo, Díaz-Balart aseguró que la solicitud de petróleo venezolano es una excusa para el acercamiento de Biden a Maduro. Esto es una excusa para tratar de acercarse a Maduro, utilizando el pretexto del petróleo. Entonces, como decía el presidente pasado, negociaciones para que Maduro se vaya. ¿Qué momento, qué día, en qué automóvil? Eso es una cosa. Pero concesiones, obsequios y legitimidad a Maduro, eso es otra cosa totalmente distinta y hay que hacer esa gran aclaración. La libertad de Venezuela no es negociable. Venezuela tiene que ser libre y ningún tipo de negociación, de obsequio, de regalo o de apaciguamiento a esa dictadura es aceptable. Cabe destacar que Díaz-Balart estuvo acompañado de sus homólogos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, quienes buscan presionar a la administración de Biden para que busque petróleo dentro de los Estados Unidos. Dos tendencias en extremos opuestos quedaron más definidas que nunca. La izquierda, representada por el Pacto Histórico, y la derecha del equipo por Colombia, no solo lograron acumular mayores sufragios en las consultas, sino que sus partidos construyeron mayorías relativas dentro del Senado y la Cámara de Representantes. Lo que vimos en estas elecciones fue un debilitamiento del proyecto de centro y digamos que un descalabro que creo que fue consecuencia de las múltiples problemas intracoalición que ellos tuvieron para
construir una propuesta seria y rigurosa, y más bien fue un voto de castigo del electorado. Este especialista no ve por ahora que Sergio Fajardo, el ganador menos votados en las consultas interpartidistas, vaya a declinar a favor de Federico Gutiérrez, el nominado por la derecha. El mecanismo de la primera vuelta está diseñado precisamente para, más allá de intentar pasar a primera para más allá de ganar en primera, medirse en votos y con base en esos votos poder negociar y poder ganar espacio en el gobierno, poder circunscribir cierta agenda política que les interese. En lo que va de proceso electoral existen hasta ahora dos grandes perdedores, el Centro Democrático y el Nuevo Liberalismo. El Nuevo Liberalismo más porque es un partido que volvió a adquirir personería jurídica y se estaba reeditando y necesitaba una victoria parlamentaria, en parte para tener representación y visibilidad política y también para construir un nuevo relato y dejar de depender de la figura de Galán, que los resultados de este domingo nos muestran que ya se está agotando en términos de legitimidad y movilización. El Centro Democrático y el Partido Liberal analizarán esta semana en reuniones secretas los posibles apoyos que ofrecerán para la primera vuelta. Para este analista, Federico Gutiérrez deberá estar consciente que el apoyo del uribismo le facilitaría una importante maquinaria, pero al mismo tiempo un fuerte rechazo por buena parte del electorado que ya lo ha etiquetado como el verdadero candidato del expresidente. En Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó Ucrania y se reunió de forma virtual con el presidente de la nación, Volodymyr Zelensky. Khan aseguró que tuvo importantes intercambios con el mandatario ucraniano y acordaron que se necesitan todos los esfuerzos para garantizar que se respete el derecho humanitario e internacional y proteger a la población civil. Mientras tanto, Rusia insistió en que está dispuesta a que se celebre una cumbre entre su presidente, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero aseguró que el encuentro debe ser para llegar a un acuerdo sobre la guerra abierta por la invasión rusa. Así lo expresó el ministro de Exteriores de ese país, Sergei Lavrov. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud expresó que el sistema de salud se ha convertido en un objetivo de ataque en Ucrania. El jefe de emergencias de la organización, Michael Ryan, aseguró que ello empieza a formar parte de la estrategia y de las tácticas de guerra, lo que calificó de inaceptable por ser contrario al derecho humanitario internacional. La organización está preocupada por las arremetidas que desde el inicio de la invasión se calculan superiores a 40 ataques al sistema sanitario ucraniano. Por su parte, en las negociaciones con Rusia, Mikhailo Podolyak, asesor presidencial de Zelensky, aseguró que el modelo de neutralidad solo puede ser de Ucrania y no uno basado en otros países como Suecia o Austria, que tienen ejército propio pero no pertenecen a la OTAN. Mientras tanto, la OTAN evalúa movilizar fuerzas adicionales en su flanco oriental, pero no en Ucrania, indicó Jens Stoltenberg. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia exigió a Rusia, por 13 votos a favor, suspender de forma inmediata las operaciones militares en Ucrania. Deltacron es el nuevo virus detectado por la Organización Mundial de la Salud que combina las variantes Delta y Omicron. Fue observado en Francia, Países Bajos y Dinamarca. La organización destacó que esta nueva variante tiene un bajo nivel de circulación. En Brasil, por su parte, el Ministerio de Salud anunció que hay sospechas sobre 2 casos que podrían resultar ser la variante Deltacron. Aún no tienen resultados definitivos. Este tema fue abordado en nuestro programa Buenos Días, donde la epidemióloga Dadilia Garcés explicó que Deltacron es un virus que, aunque no parece ser más grave que Omicron, es mucho más transmisible. Sin embargo, debido a su reciente descubrimiento, no conocen mayores detalles de la enfermedad. La experta en salud advirtió la posibilidad de que a finales de este mes o a principios de abril podrían haber nuevos brotes de la COVID-19. Tomando en consideración la capacidad hospitalaria de cada país y el evitar de que estos sistemas colapsen.
Tenemos una combinación muy triste en estos momentos, como acabas de mencionar, la alta movilización de personas que en estos momentos pasan a ser refugiados. Son grupos de personas con movilizaciones que pueden llevar a otras enfermedades, incluyendo el COVID-19. Por otro lado, el que estén confinados, el que se estén agrupando, lleva a que el virus se movilice más. Ya se están registrando, inclusive antes de que estos refugiados lleguen a otros países de Europa, aumento de casos en Alemania, el Reino Unido y Francia. Así de que podemos esperar lamentablemente que a finales de este mes o principios del otro veamos nuevos brotes. Los brotes se deben a que todavía la población mundial no cuenta con la aplicación de dosis necesarias para prevenir los contagios y mientras no existe una mayoría de vacunados, seguirán las mutaciones. Buenas tardes. Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista, rechazó este miércoles que las autoridades del Consejo Nacional Electoral no reconozcan la nueva junta directiva de la tolda política. En este caso, el CNE no puede desconocer la vida interna de un partido, desconociendo sus estatutos, desconociendo la expresión de sus bases, su militancia, y a troche y moche producir una decisión que echa por tierra lo que está allí, lo que está en ese expediente, en esos estatutos. Debe sujetar todas sus actuaciones, todas, a lo que establecen los estatutos. El exgobernador del estado Lara pidió a las autoridades electorales respetar los liderazgos reconocidos y electos por la militancia de los partidos opositores. Los exhortamos a que reconsideren esa decisión. No se puede desconocer ni el liderazgo ni la voluntad de la militancia, ni el liderazgo de sus dirigentes naturales y legítimos. Henry Falcón, yo ejerzo la presidencia de Avanzada Progresista en el marco de la decisión que tomara la Asamblea el 5 de marzo, que nos diéramos legítimamente casi 500 militantes de Avanzada Progresista. Falcón aplaudió el posible retorno de las negociaciones entre la oposición y Nicolás Maduro. Sin embargo, exigió la incorporación de nuevos sectores y que el punto principal de las conversaciones sea la recuperación económica del país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía llegaron este miércoles a la Escuela Distrital Venecia al sur de Bogotá. Quieren recoger elementos de prueba que respalden las denuncias que hablan de varios docentes transgresores y decenas de estudiantes atacados. Como las leyes, la justicia no pone como mucho cuidado en eso, porque siguen los hombres violando a las niñas y los niños también. El problema en esta escuela no es nuevo, al menos así lo confiesa esta mujer que hace 12 años era una estudiante que estuvo expuesta a situaciones que hoy entiende como indebidas por parte de algunos profesores. En unas clases de música sentimos que el profe nos trataba de forma diferente, que era como coqueto con nosotros, pero pues no le dimos relevancia. Lo que hicimos fue evitar los encuentros con el profe a solas y pues no tratar tanto con él. Nos alejamos de él, lo viví yo con otra amiga. Las clases están suspendidas. Los educadores se fueron a la Secretaría Distrital para responder preguntas y exigir actuaciones que individualicen las responsabilidades y le devuelvan el prestigio a esta institución educativa con más de 30 años de historia. Primero que todo, me parece muy valioso lo que están haciendo estos muchachos, pues haciéndose escuchar y dando a valer que sí. Si tocan a uno, nos tocan a todos, así de sencillo, y no podemos seguir con la normalidad. Los mismos profesores. Nadie sabe hasta dónde llegará este escándalo. Por ahora, un muro de las denuncias da testimonio del infierno que han vivido al menos 15 niños de esta escuela, aunque no son los únicos en la capital colombiana.
Actualmente, la Personería Distrital de Bogotá maneja alrededor de 150 denuncias de presunto abuso y acoso sexual contra estudiantes dentro de las instituciones educativas, no solamente públicas, sino también privadas. Las autoridades están alarmadas por la alta incidencia de denuncias por este tipo de delitos en Bogotá. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Michelle Bachelet informó a través de la actualización del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, otorgó a su equipo acceso a algunos expedientes relacionados a violaciones de derechos humanos. Asimismo, dijo que su oficina desde septiembre documentó 93 incidentes con respecto a la democracia en el país. Señor presidente, desde septiembre, mi oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas. Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de Derechos Humanos Fundaredes. 2 de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sigue detenido. Cabe destacar que la alta comisionada de Naciones Unidas solicitó la liberación de los presos políticos y atención médica oportuna para ellos, al tiempo que instó al diálogo entre los sectores políticos y civiles en Venezuela. Bachelet manifestó su preocupación por presuntas violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, que han sido documentadas por su equipo de trabajo. También hemos documentado el cierre de 8 estaciones de radio y programas de radio durante el año pasado, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Al menos otros 13 casos similares han sido reportados por organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos 7 medios de comunicación. El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes y las libertades de los medios de comunicación. Sin embargo, el representante de Venezuela ante la ONU, designado por Nicolás Maduro, Héctor Constant Rosales, afirmó que la alta comisionada de la organización no consideró la información compartida por la administración de Maduro y aseguró que las supuestas violaciones al debido proceso en la nación suramericana no se ajustan a la realidad. En la reciente conversación sostenida entre la alta comisionada y el presidente constitucional Nicolás Maduro, privó, como siempre, nuestra transparencia y nuestra voluntad manifiesta de cooperación que constituyen el camino más efectivo para seguir labrando una relación de mutua confianza y respeto. Lamentamos escuchar hoy información sobre supuestas violaciones al debido proceso de ciudadanos venezolanos y otras líneas discursivas que generan dudas sobre la actuación del Estado, a pesar del intercambio constante de información existente con los oficiales de la oficina en el terreno. Tomamos nota de tales alegaciones, pero reafirmamos que no se ajustan a la realidad. Buenas tardes. El líder de oposición, Juan Guaidó, ratificó su apoyo a las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro como medida de presión para la celebración de unas elecciones libres. Es evidente que las sanciones son el mecanismo del mundo libre, entonces, para hacer responsable a dictadores como Lukashenko, Ortega, Díaz-Canel o el mismo Putin. Así que hoy más que nunca debemos ser firmes, moralmente solventes, para decir que hoy más que nunca hay que ejercer presión sobre dictadores que pretenden acabar con la estabilidad y la paz del mundo entero. No se escapa por lejos Maduro. Guaidó aplaudió la renovación del liderazgo de los partidos y pidió reforzar los mecanismos que permitan las elecciones internas de las toldas políticas. Cada partido define autónomamente, como debe ser, su mecanismo de selección de su liderazgo. Es una decisión de cada partido. Cada partido, por cierto, además, ha adelantado posición. He escuchado a muchos de la plataforma unitaria decir que van a renovación de los cuadros de liderazgo, cosa que celebro. Por último, el dirigente recordó la ruta planteada por la plataforma unitaria para la celebración de elecciones libres y con garantías. Estamos partidos de la plataforma unitaria, de Salvemos Venezuela, del Frente Amplio, de la sociedad civil, exigiendo lo que nos deben desde el 2018, exigiendo la solución al conflicto, a salir de la tragedia que tiene Venezuela.
que es la fecha de la elección presidencial. La fecha de elección presidencial y parlamentaria en condiciones libres y justas lo antes posible. Nos las deben desde el 2018. Por último, Guaidó recalcó la importancia de llegar a un acuerdo que agrupe a la sociedad civil, estudiantes, gremios y sindicatos y no solamente a los líderes políticos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Los constantes bombardeos rusos impidieron que voluntarios pudieran ayudar en el rescate de las personas que permanecían refugiadas en el teatro de Mariupol. Así lo informó el ex jefe de la región de Donetsk. Hasta ahora no se conoce la cifra de afectados o fallecidos en este hecho. El ayuntamiento de Mariupol informó que más de 30.000 civiles abandonaron la ciudad y manifestó que la situación es crítica. Además, el 80% de las viviendas fueron destruidas por los ataques, aseguró el ayuntamiento. Mientras tanto, al este de Ucrania, en la región de Kharkiv, unas 21 personas murieron y otras 25 resultaron heridas por un bombardeo ruso, según la fiscalía local. Rusia rechazó la medida de la Corte Internacional de Justicia que solicitó la suspensión inmediata de la invasión a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que no puede haber ningún acuerdo y no es algo que puedan tomar en consideración. Dictador asesino fue el calificativo que usó el presidente estadounidense Joe Biden contra su homólogo ruso Vladimir Putin. Asimismo, Biden señaló que su homólogo ruso libra una guerra inmoral contra Ucrania al autorizar ataques inhumanos contra esa nación, por lo que incurrió en crímenes de guerra. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea rompió su colaboración con su homóloga rusa, Roscosmos, en el programa de exploración de Marte, ExoMars, y atrasó con ello el lanzamiento de esa misión hasta 2026 como mínimo. Las cifras de Migración Colombia se basan en los registros que llevan a cabo a través de operativos que buscan regular su presencia en territorio neogranadino. Tenemos un censo de 1.842.000 hermanos venezolanos en territorio nacional, en donde teníamos, antes de iniciar el estatuto temporal, una mayoría de hermanos venezolanos en condición de irregularidad. Nunca se habla de ilegalidad, esto no es una violación a una norma, esto específicamente se trata de una condición migratoria y esa condición migratoria es de irregular. En el trabajo de regularizar a los venezolanos en este país, el Estado viene trabajando para entregar la mayor cantidad de documentos posibles. Hasta ahora 1.400.000 ha participado en el registro para obtener su permiso de protección temporal. De ese 1.400.000 que ya han hecho su biometría, 760.000 ya tienen su permiso otorgado. 760.000 permisos otorgados, de los cuales 711.000 ya están impresos y 570.000, un poco más, ya han sido entregados a la mano de cada uno de esos peticionarios. El balance es muy positivo. Aunque Colombia es el país que ha recibido a más migrantes venezolanos, no es el único. En Perú se encuentran actualmente 1.320.000 oriundos de la nación caribeña que han ingresado principalmente por la frontera terrestre al norte del país. En Chile radica la tercera colonia más grande de Sudamérica con 490.000 migrantes. Estados Unidos albergaba para finales de 2021 unas 465.000 personas nacidas en Venezuela. Otros 179.200 estaban residiendo a finales de 2021 en Argentina. El plan de respuesta de la plataforma interagencial para refugiados y migrantes venezolanos ha solicitado para este año 2022 el aporte de $1.790 millones. Y es que consideran que para diciembre de este año habrá en 17 países de América Latina y el Caribe aproximadamente 8,9 millones de personas que habrán salido de este país y estarán necesitando algún tipo de auxilio en estas naciones extranjeras. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. La presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, Marta Baliñas, aseguró que hay motivos razonables para creer que en Venezuela pudo haber crímenes de lesa humanidad. Estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieran haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos.
Además, la diplomática señaló que en el país hay una situación de impunidad que debe ser atendida. También recordó que continúa siendo un obstáculo para la investigación la falta de datos por parte de la administración de Maduro. Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel. Los casos del señor Albán y del señor Acosta Arévalo son ejemplos de ello. Cabe destacar que poco después de la publicación del segundo informe de la misión de determinación de hechos, la administración de Maduro firmó un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Internacional, así lo indicó Baliñas. Durante la actualización oral del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la presidenta de la misión manifestó preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado, así como la situación de los presos políticos e irregularidades, haciendo mención de los casos de Javier Tarazona de Fundaredes, el periodista Roland Carreño y Emir Lendris Benítez. Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emir Lendris Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas. La misión ha recibido información de que el señor Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en el helicoide a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado. Por su parte, la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, PROVEA, pidió que se prorrogue la misión de determinación de la ONU en Venezuela. Así lo informó Marino Alvarado, coordinador de la organización. Al mismo tiempo, manifestó su desacuerdo en las declaraciones del representante de la administración de Maduro ante la ONU. Rechazamos la respuesta dada por el Estado venezolano de descalificar el informe de la misión, de descalificar su trabajo, lo cual expresa la poca voluntad del gobierno de rectificar frente a un panorama de derechos humanos que no solamente la misión de determinación, sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos hemos documentado. Ratificamos desde PROVEA la necesidad de prorrogar en septiembre el mandato de la misión de determinación de hechos por la importancia de su trabajo y los aportes muy positivos que está haciendo para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela. Más de 50 organizaciones de todas las tendencias partidistas en los Estados Unidos, venezolanas, hispanas y estadounidenses, nos unimos en una carta liderada por el Venezuelan American Caucus, el cual me honro en dirigir, para pedirle al presidente Biden y al secretario Mayorkas que considere extender el corte, como se dice formalmente, la redesignación, la redesignación de Venezuela para el TPS. Actualmente hay más de 320.000 venezolanos que son elegibles, se han registrado más de 230.000 venezolanos ya se han registrado para el beneficio, y esto aumentaría el número básicamente a 400.000 venezolanos. Cada vez que puedo lo muestro. Hay una relación directa de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano. Este es el Grupo Los Rastrojos. Nadie puede decir que alias el Brother y alias el Menor no son asesinos, narcotraficantes, descuartizadores, que incluso uno de ellos tenía en una de las fincas que fueron allanadas un sitio para descuartizamiento de cadáveres. Bueno, aquí está Juan Guaidó abrazado con estas joyas. ¿Se acuerdan de este? Jonathan Orlando Zambrano García, alias Patrón Pobre. Así como los rastrojos son representantes del narcotráfico colombiano en la frontera con el estado Táchira, Patrón Pobre es uno de los representantes del narcotráfico colombiano.
De acuerdo con las declaraciones del dirigente oficialista Marco Aurelio Quiñones, quien fue nombrado por Guaidó como responsable del partido opositor Voluntad Popular en Anaco, Estado Anzoátegui, tendría relación con el ciudadano italo-venezolano Garafolo Forteviallo Benito, quien fue capturado en Cartagena, Colombia, por delitos de narcotráfico. Así lo dio a conocer Jorge Rodríguez con una serie de materiales multimedia extraídos de una conversación privada entre opositores del partido político de Guaidó. Distintos gremios y sindicatos anunciaron este viernes la creación de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Venezuela, un grupo que aglutinará y organizará las luchas de este sector en el país. Se requiere organizaciones que puedan conversar horizontalmente y que ninguna está por encima de la otra para imponer agendas, planteamientos, etcétera. Todos somos iguales, todos los pensionados en Venezuela tenemos las mismas características y por lo tanto esta organización tendrá ese sello fundamental. Que se homologue la pensión del Seguro Social al artículo 91. Ese es el principio fundamental. De ahí no nos vamos a salir. Es el 91. Es el gobierno quien se tiene que poner a derecho. Edgar Silva, presidente del Comité de Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados del país, catalogó la jornada de protestas del pasado 9 de marzo como un éxito, informando además que se produjeron 48 acciones de este tipo en todo el territorio nacional. Tan fuerte fue la acción y tan importante en Venezuela que días antes del 9 de marzo, el presidente Maduro anunció que las pensiones y el salario mínimo iban a ser ancladas a medio petro. Ese anuncio de Maduro está anclado al hambre y a la miseria para el pueblo venezolano en general, los trabajadores activos y más aún los pensionados y jubilados que le negaron de nuevo el bono alimentario, que no van a cobrar sino 130 bolívares. Por su parte, el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, anunció las próximas acciones de calle para este sector. Vamos a empezar con un pancartazo el día 23 de marzo. El pancartazo es muy sencillo. En la misma forma como todos los compañeros en el interior fueron a la calle con sus escritos a mano, hicieron el esfuerzo, en esta oportunidad también volveremos a las esquinas que localicemos de circulación en todos los estados, en todas las capitales y en los municipios que se sumaron, donde no hay sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero se sumaron en muchos municipios a protestar por el 91 de la Constitución. Posterior a este pancartazo del próximo 29 de marzo, jubilados y pensionados aseguraron que de no tener una respuesta positiva a sus demandas, tomarán las distintas sedes de las inspectorías de trabajo en Venezuela. Asimismo, también anunciaron actividades durante la Semana Santa. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Amigos de la emisión central, gracias por esta nueva oportunidad. El conflicto ruso-ucraniano se ha extendido más de lo previsto por el Kremlin. Aunque es difícil predecir cuándo o cómo terminará la guerra, la teoría de los juegos nos sugiere tres posibilidades: que Rusia se imponga sobre Ucrania, que sea Ucrania quien venza a Rusia y por último, que se llegue a una solución negociada. En caso de que se concrete la primera opción, Vladimir Putin lograría su objetivo. Ucrania quedaría subyugada tal y como lo estuvo en los tiempos de la Unión Soviética y su gobierno actual sería reemplazado por uno favorable a Moscú. También es posible que Rusia gane la guerra, pero sin controlar 100% de la geografía ucraniana. En ese caso, la nación quedaría fragmentada en dos, de la misma forma en la que lo estuvo el mundo mientras se mantuvo en pie el muro de Berlín. El segundo escenario nos propone una eventual victoria de Ucrania. Si ello sucediera, el presidente Volodymyr Zelensky ratificaría su condición de líder, los ucranianos conservarían su independencia y soberanía y Ucrania demostraría que es, en efecto, el escudo que protege a Europa del Este y a Europa Occidental de las arremetidas rusas.
Por otro lado, Vladimir Putin quedaría debilitado y deslegitimado, poniendo en riesgo su continuidad en el poder. La última opción nos habla de un acuerdo que ponga fin a las hostilidades. Esa es la posibilidad que en este momento se encuentra sobre el tapete. Ucrania parece haber desechado su idea de formar parte de la OTAN, al menos por ahora. Si esa concesión se concreta, Rusia debe dar garantías de que retirará a sus tropas y de que no volverá a atacar a su vecino. Una vez acordado tal punto, las conversaciones deberán enfocarse en el tema del territorio. Rusia exige que se reconozca a la península de Crimea como parte de su geografía. También pide la independencia para las regiones de Luhansk y Donetsk. Ambas demandas podrían ser aceptadas por la parte ucraniana, pues si bien representan un sacrificio doloroso, también representan la posibilidad de finalizar la guerra, manteniendo intactas la independencia, la libertad y sobre todo, la dignidad.